Tres. Una vez más en el programa Sabor Timbero, les saluda Abdel desde Managua, Nicaragua. En esta ocasión vamos a conversar con un destacado músico cubano. Hablamos de Yasser Sarra, quien es compositor, director, cantante y dirige una orquesta de salsa en Japón. Sacaron un disco recientemente y vamos a conversar con él sobre su carrera en el mundo de la música y sobre este proyecto de salsa que lo comparte con músicos japoneses. Bienvenido, Yase, ¿cómo estás? Muchas gracias, Bueno, yo excelentemente bien. Muchísimas gracias por su invitación y espero que pasemos un rato increíble en su programa. ok, muchísimas gracias, Yacer, por la oportunidad el día de hoy de concedernos esta entrevista para el programa Sabor Timbero. Para comenzar, queremos conocer cómo fue que iniciaste en la música, un poco de historia. Sí, por hacer la historia corta, mi familia, por parte de mi padre, siempre fue muy aficionada a la música. Mi padre cantaba en las fiestas, en los cumpleaños, etcétera. Y yo desde muy pequeño escuchaba ese ambiente musical entre mi padre y sus hermanos, que cantaban boleros, canciones tradicionales cubanas, etcétera, y sobre todo un proyecto, un grupo que había muy famoso en los 50 que se llamaba Los Zafiros. Ellos eran adictos a escuchar los discos de Los Zafiros y pasaban largas noches cantando canciones de Los Zafiros, etcétera. Y yo me dormía con eso, con esas canciones desde muy pequeño. En mi casa siempre fue una casa muy alegre, muchas fiestas. Como es una familia muy grande, de hecho, más de la mitad de mi familia no la conozco, porque me imagino que deben haber más de 1000 personas en mi familia. Entonces, en mi casa siempre hacían muchas fiestas precisamente porque había muchos cumpleaños que celebrar. Y todos elegían mi casa para hacer la fiesta. Entonces, mis padres tenían unos speakers, unas bocinas muy grandes y ponían la música a todo volumen. Y misteriosamente yo podía dormir con ese nivel de ruido. Cuando quitaban la música, yo me despertaba y empezaba a llorar. Y creo que de ahí viene ese interés por el arte, por la música, etcétera. Ya después me interesé por estudiar música en una escuela, pasé por varias audiciones con éxito, pero mi madre no quería que yo entrara a una escuela de música, ella quería que yo fuera médico, que tuviera otro tipo de carrera, y por cosas de la vida, no pude entrar a una escuela formal de música, pero sí entré a la escuela de instructores de arte a escondidas de mi madre. Opté por esa carrera, hice una audición, en esa audición se presentaron más de 300 alumnos y tuve la bendición de entrar yo solo a la escuela por parte de mi escuela, ¿no? De mi escuela secundaria. Ahí fue donde comencé realmente a estudiar las bases de la música como tal, a leer partituras, a estudiar armonía, estudiar instrumentos como guitarra, percusiones, piano, etcétera. Y así comenzó esta etapa de mi carrera. Yo antes de entrar a la escuela ya cantaba rap, reggaetón, reggae, ese tipo de géneros con los jóvenes, los chicos del barrio, ¿no? Y siempre tuve esa inclinación por el arte. Hice un poco de teatro, un poco de comedia, como aficionado, obviamente, un poco de artes plásticas, danza, fue lo que más desarrollé estando en Cuba. Y bueno, una vez que entré a la escuela de instructores de arte, ya sí me formé como profesor de música, de cultura, y entré a la escuela como trabajador normal a impartir clases y en las noches hacía conciertos. Excelente. ¿Tenés un proyecto musical en Japón de salsa? Son de calibre. Contanos sobre este proyecto, por qué nació esta idea
Es conformado por músicos japoneses. He visto el canal de YouTube, son músicos japoneses, lo hacen de manera excepcional, la forma en que tocan. Y vos con tu impresionante voz, me ha gustado mucho este disco que sacaron recientemente, lo estuve escuchando, el disco Lo que se cuenta, también hay una voz femenina dentro de las canciones. Contanos un poco la idea de este proyecto musical con músicos japoneses. Bueno, sucede que estando yo en Cuba trabajando en la música ya, después que me gradué de la escuela y empecé a hacer mis conciertos en locales de, ¿cómo se llama? La Casa de la Trova, Casa de la Música, hacer una vida profesional en la música. Ahí conocí a la que es hoy mi esposa, que es una japonesa. Inicialmente ella era mi alumna de canto y bueno, terminamos enamorándonos y con ella fue por ella fue por donde comenzó el vínculo con la comunidad nipona, ¿no? Eh, Después me fui para La Habana con ella y armamos un proyecto a dúo en el año 2011, el año 2011, y ahí conocí parte de una comunidad japonesa que le gustaba visitar el país para aprender de la cultura cubana, de la música cubana, etcétera. Inicialmente teníamos un proyecto de continuar trabajando en la música en La Habana, pero por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, terminamos tomando la decisión de probar en Japón, continuar nuestra carrera. Entonces llegamos a Japón y ya tenía algunos amigos, músicos, percusionistas, etcétera, japoneses que estaban haciendo su proyecto acá. Hicimos una reunión entre esos amigos y le comenté el interés que yo tenía de hacer una orquesta. Esto fue en el año 2014. Yo quiero hacer una orquesta de salsa, una orquesta de música cubana y me gustaría reunir a un, a un grupo de músicos que tengan el interés de hacer música latina, ¿no? Y así fue por donde comenzó la cosa. En el año 2014 tuvimos la primera oportunidad de presentar un pequeño formato sin metales, sin trompetas, sin trombones, solo el piano, las percusiones, el bajo y las voces. Hicimos este proyecto en un evento y ahí fue donde realmente nació la Orquesta Son de Calibre a partir de ese evento y decidimos expandir la orquesta y ya hacerla formal. Y en el año 2014, diciembre 5, hicimos el lanzamiento de la orquesta como tal, ya la sacamos al ojo público. Y la verdad que fue muy difícil porque cuando yo llegué a Japón no hablaba japonés, no estaba todavía conectado con la cultura japonesa, era un poco difícil, la verdad. Y me costó mucho adaptarme a la forma de trabajo de los japoneses, sobre todo en el mundo de la música. Yo venía con otro rigor en Cuba, acá los rigores son completamente distintos, pero ellos se adaptaron un poco a mi sistema, yo me adapté un poco al de ellos y logramos llevar adelante este proyecto que este año está cumpliendo 10 años de, de duro trabajo en la música. Y, y ese trabajo sí salió a luz, tiene frutos y es la primera producción de la orquesta que está disponible en todas las plataformas digitales. En la descripción del video vamos a dejar las redes sociales de la orquesta para que escuchen este disco que se titula eh, Lo que se cuenta, ¿no? Son temas, hay una voz femenina también, son músicos japoneses. Contanos cómo fue la producción de este disco,
porque suena bastante bien. Yo se los recomiendo. Tengo 2 días de estar escuchándolo, del disco. Lo he escuchado ya como 3 veces y me ha gustado mucho el primer tema. También el tema de la voz femenina está bastante bien. El disco tiene muy buenos arreglos, buena interpretación. Así que yo se los recomiendo. Pero Yasser, contanos un poco sobre este disco, ¿verdad? Bien, imagínate, si sacas la cuenta, es extraño que en un proyecto musical eh, pasen 10 años y no tenga una producción discográfica, ¿no? Y esto sucede porque a mí me costaba mucho encontrar en Japón un ingeniero de sonido o un estudio especializado en el tipo de música que hacemos. Obviamente, siendo realistas, Japón no es un mercado para la música latina muy extenso, muy grande. No es demandante. Tiene su público, obviamente, pero comparado con la cantidad de habitantes que tiene el país y todo lo demás, eh, obviamente la comunidad que consume música latina es muy pequeña, por ende, es obvio que el mercado latino como tal no sea muy extenso. Entonces encontrar un estudio es muy complejo, un estudio especializado o que tenga la experiencia de grabar música latina, música cubana. Entonces estuve buscando y incluso eso me llevó a convertirme en productor musical y tratar de suplir eh, esa, esa necesidad que había aquí en Japón. Eh, Gracias a cosas de la vida, hace unos años llegó al país un salvadoreño, ingeniero en mezcla, masterización y en grabación, que tenía muy fuertes vínculos con la música cubana, porque había vivido un tiempo en Cuba y tenía ya mucha experiencia en el mundo de la música latina, ¿no? Tanto como músico y también como ingeniero, ¿no? Trabajó para César López, tuvo vínculos con los Bambán, con Pupi que son y orquestas de Cuba muy nombradas en el mundo de la música popular bailable. Eh, entonces, lo conozco por accidente, porque tuvimos que colaborar en un evento y ahí comenzó esta etapa en mi vida como productor ya vinculado al mundo de la producción musical, ¿no? Junto con Ricardo Molina, que es como se llama este ingeniero salvadoreño. Y le comento a Ricardo de mi necesidad de hacer una producción. Él estaba en ese momento recién llegado a Japón y, y tenía todavía que armar su estudio, etcétera, etcétera. Era un poco complicado, había que esperar. En esa espera lanzamos un proyecto inicial que era yo solo, yo tengo mi proyecto como cantante solo y empecé a trabajar en los arreglos para el disco, empecé a trabajar en el arreglo, en madurar un poco más la interpretación de las canciones, etcétera, etcétera. Y en el año 2023, justo ya después de haber terminado el estudio, porque él construyó el estudio desde cero, desde los cimientos, era un terreno de tierra y ahí él empezó a armar su estudio, se demoró unos 2 años y pico, y terminando el estudio nos pusimos manos a la obra y en enero, perdón, del año 2023 comenzamos el proceso de grabación y terminamos la mezcla y la masterización en marzo de 2023 para hacer el lanzamiento en septiembre del mismo año. Fue una producción que le pusimos muchísimo amor, muchísimo tiempo, con sesiones de 16, 17 horas al día. Eh, Fuimos muy cuidadosos con el proceso completo, desde la preproducción hasta el mastering, y ya teníamos muy claro desde el momento de la preproducción qué queríamos lograr. Estábamos buscando un sonido diferente, que ya de por sí el hecho de que los intérpretes de esta orquesta sean japoneses, salvo yo que soy cubano,
ya le da su propio color, ¿no? Pero queríamos amplificar eso un poco más a través del sonido y creo que nos acercamos bastante y estamos muy contentos con el resultado logrado hasta ahora y esperamos a seguirlo perfeccionando y seguirlo mejorando. Obviamente quedaron algunas cositas, algunos detalles en el tintero, pero estamos muy satisfechos con el trabajo. Creo que valió la pena el esfuerzo, los músicos también están muy contentos con el producto final y así más o menos fue el proceso de producción de este proyecto. Gracias, Yacer. Muy buena producción, como les dije, en lo que se cuenta. Está disponible en todas las plataformas. Aquí pueden ver, creo que se mira, ahí está, en Spotify. Bueno, ellos tienen presencia en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas. Y entonces yo les recomiendo el disco, está bastante bien. Buenos arreglos, buena interpretación. Y como mencioné antes, en la descripción del video les voy a dejar para que escuchen y le den play. Así que muchas felicidades por esta producción, Yacel, me ha gustado mucho, así que Muchísimas gracias. te felicito, te felicito, está muy bueno el disco, muy bailable. Ahora vamos a hablar, tenés un disco en solitario que se llama Amor y Silencio, he visto también tu carrera como solista, tenés varios sencillos, contanos sobre esta faceta tuya como solista, son otros ritmos, háblanos un poco de eso. Mira, yo estando en Cuba, eh, desde que comencé en la música, o creo que incluso yendo un poco más lejos, desde pequeño, soy demasiado inquieto y siempre me ha gustado explorar, experimentar, etcétera. Son incontables los proyectos que hice estando en Cuba, desde la música que te hablaba, la música urbana, que fue por donde comencé, haciendo rap, haciendo reggaetón, reggae, siempre mostrando un respeto, claro, con las letras, siempre cuidando de la lírica que yo proponía en estos géneros. Y luego, entrando a la escuela, despertó mi pasión por la música tradicional cubana. Hice mi propio septeto, después hice un grupo de música alternativa, de novísima trova, etcétera, etcétera. Me ligué al mundo de la literatura también y la poesía, etcétera. Incluso estuve como músico en un proyecto, en un grupo boliviano. He pasado por muchos géneros y muchas etapas en la música, aparte de la orquesta de salsa que tenía en Cuba, que tuve por unos 3 4 años. Y cuando llego a Japón, todo ese trabajo que había hecho y toda esa experiencia que había acumulado, eh, no existía en ningún fonograma, en ningún audio, no había registro de nada de lo que había hecho. Y eso era un bichito que tenía en mi corazón que no me dejaba estar tranquilo. Y yo necesitaba cerrar esa etapa en mi carrera. Y fue ahí donde sentí la necesidad de resumir, aunque sea lo más importante lo que más me había marcado como artista, resumirlo en canciones que reflejaran un poco esa etapa en mi carrera que creo que ha sido la más importante porque fue la que me formó como artista en los cimientos, que es la base que sostiene lo que hago hoy en día, ¿no? Eh, la mejor manera de agradecer a mis profesores, a mis mentores, a los músicos que trabajaron conmigo, era dejar ese recuerdo, ¿no? Y por eso mi necesidad de hacer un proyecto que si lo escuchas te das cuenta que es muy pintoresco, que no puedes etiquetarlo en un género específico porque pasa de todo en ese disco, es muy divertido. Yo me divierto mucho escuchándolo también y llegando a Japón empecé a hacer este proyecto en paralelo con lo que hacía con mi orquesta y lo que hacía con mi esposa, que son dos proyectos también importantes para mí,
que es la cantante del disco Lo que se cuenta de la orquesta, y empecé a cocinar este proyecto Amor y Silencio, que inicialmente se llamaba Otro Rumbo. Comencé en el año 2015, es decir, que estuve produciendo ese disco más de 7 años. Y gracias a que conocí a Ricardo Molina y al productor musical y arreglista de este disco que eh, vino de España en el año 2018, un cubano japonés, porque su padre es japonés, su madre es cubana. Él vino con sus ideas frescas, venía de tocar con Lolita Flores, con Tony Zúcar, en algún momento hizo alguna gira, con Alain Pérez, tenía con Habana Abierta, el proyecto de Habana Blues, la banda sonora. Eh, este hombre venía con una energía, con una experiencia, con unas ideas muy frescas y a un nivel increíble. Y viene y me dice, bueno, vamos a compartir este proyecto juntos, vamos a empezar de cero toda la proyección de este proyecto y vamos a ver qué pasa. Y bueno, contamos con la presencia de músicos muy, muy, muy importantes en el mundo de la música hispana, eh, con Eduardito, que es Eduardo Pineda, que es un excelente pianista. Tuvimos ahí a Fernando Fabier, tuvimos a Kiki Ferrer, que quizás estos nombres no son muy familiares para un público común, pero si les menciono a Alejandro Sanz, si les menciono a quizás en la música cubana a Alain Pérez, a Habana Abierta, eh, puedo mencionar, bueno, estar todo el día mencionando personajes eh, de la música hispana. Esta gente se dedica a compartir, a hacer conciertos, son músicos de La Voz, el programa este famoso, el reality show, que muchos de ellos también participan en ese tipo de programas como la banda acompañante. Y estos músicos tuve el honor de compartir con ellos para este disco Amor y Silencio. Y básicamente este proyecto fue el cierre de una etapa en mi carrera y Son de Calibre fue la apertura de la siguiente etapa. Y hoy día estoy más centrado en hacer música popular bailable, salsa romántica y este tipo de línea tanto con la orquesta Son de Calibre como en mi proyecto en solitario, que es una nueva etapa que estoy ahora cocinando. Gracias, Yacer, por tu comentario. Hablando de este proyecto Son de Calibre, ¿cómo ha recibido el público japonés este proyecto musical? ¿Cómo se mueve ahorita la salsa en Japón desde tu perspectiva? Sabemos que hay un antecedente con el famoso grupo recuerdo el nombre, La Orquesta de la Luz, de La Luz. Sí, exacto. sí, También estuve entrevistando a un músico que se llama Singo, que está muy sí. relacionado con la música cubana. Estuvo tocando en Clímax, ha visitado Cuba varias veces. Pero ¿cómo ha recibido el público japonés? Me habías comentado pues de que no es muy abierto el mercado, digamos, de salseros, pero sí hemos visto que sí han llegado orquestas cubanas como la Charanga Habanera, entre otros, y hay ahí digamos, su pequeño público. Pero ¿cómo pues has visto vos este movimiento de salsa? ¿Cómo ha respondido el público japonés o los salseros que viven allá en Japón con este proyecto tuyo? Sí, desde la formación de la orquesta hemos tenido una experiencia muy grata con el público japonés, que, mira, hacer una orquesta como Son de Calibre es un reto, sobre todo en un país que no es de habla hispana. Mi propuesta ha sido con música original, no covers, no canciones famosas. He escrito canciones para casi para todos mis proyectos, generalmente escribo mis propias canciones
Y la verdad es que siempre existía la incertidumbre de funcionará, no funcionará. Y por obra y gracias de Dios, hemos tenido el honor de ser bien acogidos por el público japonés. Un público que es muy grato, que disfruta muchísimo de la música y a pesar de que, como te decía, el mercado es muy pequeño, que no hay una gran comunidad que consume la música latina, sí se agradece la comunidad que hay. Son pocos, pero con la energía de miles. Y la orquesta ha tenido muy buena acogida en sus 10 años de trabajo, porque claro, ahora tenemos esta producción discográfica, pero Calibre antes de la producción tenía giras, tenía eventos y no dejamos de trabajar. Y siempre el público nos pedía, oye, queremos llegar a casa y escuchar su música. Digo, tengan paciencia, que en algún momento eso se dará. Ya se dio y la gente lo ha acogido muy bien y no dejan de hacer buenos comentarios acerca de esta producción, etcétera. Y en la gira que hicimos ahora por el lanzamiento del disco, estamos este año de gira. Empezamos ahora en febrero. Estuvimos en Tokio, estuvimos por primera vez en Hamamatsu y estuvimos también en Osaka y en Nagoya, que son una de las ciudades más importantes en Japón y las que más concentran esta comunidad de consumidores de la música latina en sentido general. Y la verdad es que tuvimos muy buena aceptación en esta gira, en esta primera etapa de la gira, ya que vamos a continuar en junio con dos conciertos más, uno en Fukuoka, que es una ciudad emblemática por por su comunidad de amantes a la música latina. Y estaremos también en Takamatsu, en un teatro eh, muy importante de esa ciudad. Eh, y creo que sí, que nosotros le debemos mucho al público japonés. Nos ha dado mucho amor. Lo hemos visto gente llorar en los conciertos, no entienden nada de lo que está diciendo la letra, pero lloran, se ríen, bailan, cantan, se aprenden los coros y a su manera y disfrutan muchísimo de la música latina y eso para nosotros es el mejor premio que puede recibir al esfuerzo de cada uno de los músicos que son cómplices de este proyecto. Así es, así es. Hemos visto la aceptación, hemos visto también los videos, he estado viendo los videos que han publicado en el canal de la orquesta y para que es súper bonito todo, para que nice, como decimos aquí. Gracias, ya sé por su comentario. Ya sé ¿qué te ha parecido el trayecto defendiendo la música cubana durante todos estos años? A ver, ¿te refieres a mi experiencia Sí, en sí, a esto? tu experiencia de defender la música desde tu trabajo como artista. Sí, Es difícil sin ánimos de ir al lado negativo, porque no es por donde yo veo las cosas, pero es complicado en estos tiempos sostener una carrera a partir de la música latina no urbana. Es decir, ahora mismo el mercado de la música urbana ha acaparado los medios de una manera, y yo creo que está bien merecido porque estuve en el mundo de la música urbana también muchos años, desde los 9 años yo estuve haciendo música urbana hasta los 17 18 años. Y, y yo he visto el esfuerzo, el sacrificio con el que los defensores de la música urbana y los creadores de la música urbana trabajan horas. He visto productores que están 24 horas, literal, sin dormir, creando, haciendo las bases, escribiendo letras,
nos llamábamos todos los días, oye, estoy haciendo esto, me hace falta que me ayudes con la armonía de esto, sabes que no he ido a la escuela de música, no sé esto, pero no puedo llegar acá. Y he visto las ganas de hacer y el ímpetu con el que se enfrentan diariamente a su carrera, ¿no? Y yo creo que sí merecen un lugar en la música, en el mercado de la música latina. Creo que unos más que otros se esfuerzan por hacer un buen trabajo, otros prefieren irse por el camino fácil. Eh, es muy sencillo enamorar a la gente con cosas prohibidas, con palabras soeces, con vulgaridades, porque es lo prohibido, lo que no se debe, y el ser humano tiende a dejarse tentar por esas cosas que, como le tiro flores al gremio de la música urbana, sí también tengo que decir que todavía se puede mejorar y se puede trabajar en serio en ese género, porque no existe géneros malos. Yo creo que existen malos cultivadores del género. Y, y creo que esto está afectando de alguna manera a la juventud, a las nuevas generaciones, porque la forma de hablar, los temas que se hablan hoy en día son tan banales que no te dejan ninguna enseñanza, no te desarrollan como ser humano. Creo que es la parte negativa de todo lo que está pasando hoy en día a partir de la música hispanohablante en el género urbano. Entonces, en toda esta vorágine, toda esta locura de música, porque por suerte y por gracia de la vida, tenemos una cultura riquísima en todos los países de Latinoamérica, con las herencias que nos dejaron los españoles, lo que nos dejaron los africanos, lo que nos dejaron los indígenas, lo que nos dejaron todas las comunidades que hicieron de nuestros países lo que son culturalmente. Es tan rico que es lamentable ver cómo todo se enfoca en una sola, en un solo terreno, ¿no? Que es la música urbana, y es donde mayor peso hay. Más el resto de los géneros poco a poco ha ido perdiendo terreno, y a pesar de eso, veo también eh, gente que no se rinde y que me sirven a mí de motivación también para no rendirme tampoco y seguir haciendo lo mejor que pueda por llevarle a la gente que consume la música lo mejor de mí, con todo el respeto, con todo el cariño, con todo el empeño, para que las nuevas generaciones también tengan dónde recurrir cuando necesiten un mensaje en una canción, cuando necesiten escuchar cierta delicadeza en un arreglo musical, cuando necesiten escuchar arte. Y, y ahora yo sé que es complejo, pero yo creo que cada proyecto, cada género, cada propuesta tiene su momento. Y no dudo de que en unos años, o en unos meses, o en unas horas, esta esta etapa dé un vuelco y vuelva a florecer la música como arte, que es lo que yo creo que se está perdiendo hoy en día. Hoy se ve la música solo como un producto, solo como algo desechable, y es lo que más lamento de lo que está pasando hoy en día, que ya hoy un hit te dura una semana, 2 semanas, un mes, el que más puede durar. Ya los clásicos no se dan tan fácil como antes. Hay demasiada información en las plataformas, hay demasiada gente proponiendo cosas, y como que hay una tormenta de propuestas, buenas, malas, regulares, y esto da pie a que la música se convierta en algo desechable, algo del momento, algo de la moda, cuando no debería ser. Yo creo que la buena música no tiene por qué mermar. Lo que es bueno, como un buen vino, como, como lo bueno no debería ser bueno por un momento. El arte no debería ser moda, debería ser arte. Y el arte, como las obras de Beethoven, como las obras de grandes de la música de miles de años, que todavía está ahí, que tú puedes acceder a ellas y sigue siendo buena.
y van a pasar 1000 años más y van a seguir siendo buenas. Lo que es bueno y no debería ser ni viejo ni pasado de moda, solo bueno y ya, tan simple como eso. Y cuando quiero escucharlo, lo escucho y bien, no pasa nada. El arte está para eso. Ahora, la ropa, las tendencias, es otra cosa, es otra historia. Muchísimas gracias, Yasser. Ya no estamos quedando sin tiempo. Te agradezco el día de hoy por esta entrevista desde Japón. Yasser está en Japón, yo estoy aquí en Nicaragua. Tenemos una diferencia de horario casi de 14 horas, así que muy Sí, agradecido por esta entrevista. Yasser, te deseo muchas bendiciones, mucho éxito para este año desde tu carrera como solista y también con este proyecto de salsa. También te deseo mucho éxito tanto en el plano personal como en el plano profesional. Le mando un abrazo y muchas bendiciones y mucho éxito a toda la orquesta de salsa de Japón que vos dirigí. Así que un abrazo desde Managua, Nicaragua. Nos vamos a ver, ya muchísimas será gracias. hasta la próxima edición de Sabor Timbero. Esperemos nos encontramos en otra próxima entrevista para abordar otro tema. Muchísimas gracias, Yasser. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo y saludos desde Japón hasta Nicaragua.